Hola, mi nombre es Jorge Peñalosa, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNIYES, ubicada en Tabay, Estado Mérida. El docente es el ingeniero Luis Ordóñez y el subproyecto es Principios de la Ingeniería del Software. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la ingeniería de requisitos. Requisitos del software. Principalmente, un requisito es una condición que se necesita para resolver un problema y así conseguir un objetivo. Entonces, los requisitos del software hablan sobre las condiciones que debe poseer un sistema para satisfacer un contrato, una norma o una especificación. Básicamente, los requisitos del software son una serie de documentos que detallan el comportamiento, las funciones y las características de un software. Para que este conjunto de documentos se pueda llevar a cabo, se requiere de una excelente comunicación entre el cliente y el desarrollador, donde se intercambiarán una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué debe hacer el programa a desarrollarse? Los datos de entrada y de salida, las máquinas y sistemas operativos a ejecutar y los usuarios que van a interactuar con dicho sistema. Los requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales describen básicamente las funciones que va a cumplir ese sistema. Habla sobre las transformaciones de datos, cómo obtiene datos de entrada para transformarlos en datos de salida. Los requisitos funcionales muestran el qué hace el sistema, mas no muestran el cómo lo hace. Por ejemplo, un sistema debe proporcionar diferentes visores para que el usuario lea documentos. Está mostrando una función que puede realizar este sistema. Ahora los requisitos no funcionales. Estos hablan sobre las limitaciones de las funciones que puede realizar este sistema. Por ejemplo, limitaciones en el rendimiento y limitaciones en la compatibilidad con otros sistemas, con otros software. Se clasifican en requisitos del producto, requisitos de organización y requisitos externos. Requisitos del usuario. Los requisitos del usuario describen en un lenguaje natural, como lo son en gráficos y en diagramas, los servicios que presta el sistema y algunas de sus restricciones. Los requisitos de usuario representan, como ya lo dijimos, de forma gráfica, los requisitos funcionales y no funcionales, pero de una forma sencilla, para que el usuario, un usuario que no tenga cierto conocimiento de detalle técnico, pueda entenderlo con facilidad. Por ejemplo, un sistema debe permitir al usuario el acceso a los archivos creados. Requisitos del sistema. Eh, Estos muestran con mayor detalle las funciones que realiza un sistema. Eh, Son utilizados por los programadores como punto de partida para iniciar un proyecto. Por ejemplo, cada tipo de archivo debe tener un icono específico en el sistema que se va a crear. Obtención y análisis de requisitos. Estos son ciertos procesos y técnicas que se realizan y permiten obtener los requerimientos. Existen varios tipos de técnicas, como lo son la entrevista de escenarios y casos de uso. La entrevista permite recopilar información mediante una comunicación interpersonal, es decir, recopila información mediante una conversación estructurada. Cabe destacar que esta información es recogida de otra persona mediante preguntas y respuestas. Los escenarios. Los escenarios son descripciones
del funcionamiento del sistema en la práctica, es decir, de cómo se comporta el sistema ante eventos específicos. Por ejemplo, cómo se comporta un sistema, un software, un sistema operativo ante la instalación de un nuevo programa y viceversa. Y finalmente, los casos de uso, que son básicamente una técnica de escenario, pero esta vez, en vez de describir el comportamiento del sistema ante otro sistema, este describe el comportamiento del sistema desde el punto de vista de los usuarios. Diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos es una representación gráfica que permite ilustrar o demostrar cómo fluyen los datos dentro de un sistema. Los elementos de flujo de datos son procesos, entidad externa, flujo de datos y almacén de datos. Los procesos son los que transforman la información que llega a través de los flujos de datos. Se representan con círculos o elipses. La entidad externa son elementos que se encuentran en el entorno del sistema. Los flujos de datos es el flujo de información que intercambian las entidades externas y los procesos. Y por último, los datos, que son los lugares donde se guardan los datos. Un ejemplo. Un estudiante envía un formulario de solicitud de relleno donde figuran sus datos personales y el curso en el que desea matricularse. La universidad debe cotejar esa petición con la lista de cursos para saber si el curso está disponible aún. En caso afirmativo, el alumno es matriculado en el curso, hecho que le es comunicado mediante una carta de confirmación. En caso contrario, también es informado mediante la correspondiente carta de denegación. Bueno, para realizar el diagrama, comenzamos con un diagrama de nivel 0, que básicamente es un diagrama de contexto, donde se muestran las partes implicadas. En este caso, el estudiante, que es una entidad externa, envía un flujo de datos al proceso, que es el sistema de matriculación. El flujo de datos es el formulario de matrícula. Y bueno, el sistema de matriculación debe responderle al estudiante si es aceptado o no es aceptado, mediante una carta de aceptación o de negación. De allí procedemos al diagrama de nivel 1. Un diagrama de flujo de datos puede contener cuantos niveles se requieran. Bueno, en este caso, el estudiante envía información del formulario de la matrícula que desea inscribirse. El sistema comprueba si hay disponibilidad en el curso. Luego, el siguiente paso es hacer la matriculación. Al revisar la matriculación, los detalles de la matrícula, se le informa al estudiante si es aceptado o no es aceptado mediante una carta de denegación o aceptación. Diagrama de control. Un diagrama de control es un esquema que permite plasmar los datos de un sistema en forma cronológica mediante una gráfica. Esta gráfica permite examinar los procesos que realiza un sistema. Permite examinar si esos procesos se encuentran estables o varían. La estructura de un diagrama de control es la siguiente: una línea central, una línea inferior, una línea superior y los puntos de información. Un diagrama de contexto. Un diagrama de contexto permite distinguir un sistema y los elementos de su entorno. Además, define qué hace y qué no hace ese sistema. Los elementos de un diagrama de contexto son los siguientes. En el centro se ubica el sistema como tal, es decir, el proceso. Y a los alrededores se encuentran las entidades con las que se relaciona. Por ejemplo, los demás sistemas con los que interactúa, los usuarios de ese sistema y los centros de información como las bases de datos. Diagrama de estado.
Un diagrama de estado muestra los procesos por los que pasa un objeto en una aplicación. También muestra los eventos que cambian o que hacen cambiar el estado de estos objetos. Las partes son, entre algunas otras, son los estados, los eventos y las acciones. Un diccionario de datos. Un diccionario de datos es un método que contiene todas las características de los datos que se van a utilizar en un sistema. Por ejemplo, la descripción de algo, el alias, el contenido de algo y la organización en la que se encuentra. El diccionario de datos guarda estos datos mediante una simbología. Esta simbología es la siguiente. El igual significa que está compuesto de. El símbolo más significa y. Las llaves significan elementos repetidos. Los corchetes, situación disyuntiva, es decir, es uno o es otro, pero no son los dos elementos a la vez. Los paréntesis significa elemento opcional. El arroba es una llave para un almacén de datos. Y una frase encerrada en asteriscos significa un comentario. Bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias.